Hola y bienvenidos a un nuevo webinar que llega a ustedes gracias a Explora Marketing Digital, la agencia que ayudará a tu negocio a despegar hacia la conquista de su espacio en el universo digital. Yo soy Edu Alpeirano, especialista en estrategias de marketing, publicidad y crecimiento de negocios. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo transformar la voz de tu marca con contenido de valor para un buen branding estratégico. Lo vamos a hacer a través de la creación de un podcast para tu negocio. Este formato en el que nos vamos a enfocar es súper útil y es más valioso que nunca porque nos ayuda para la comunicación interna y también para la comunicación con el público de tu marca. Vamos a entender un poquito a esta generación del fast consuming que busca alimentarse de snacks de pequeñas dosis de contenido y hacer scrolling infinito hasta que algo atrape su atención. Y desde el punto de vista de los creadores de contenido, la insaciable búsqueda de esa estimulante dopamina del instant gratification, el like. Pero para poder crear un contenido que ayude a dar a conocer los valores de la marca, la filosofía, la cultura, es imperativo buscar formatos que conecten con la audiencia, dando valor y contando una historia que pueda crecer en el tiempo. Para este webinar tengo el agrado de contar con la presencia de Jackie Isa, quien es profesional de comunicación y cuenta con una trayectoria amplia en comunicación interna y ha desarrollado una expertise muy interesante en creación de contenidos audiovisuales, diseño gráfico y responsabilidad social. Y hoy cuenta con dos podcasts muy misteriosos e interesantes. Jackie les contará un poquito más adelante acerca de ellos. Vamos a entender cómo crear un podcast como medio de difusión de marca para darle voz y abrir en las empresas un espacio de comunicación con los colaboradores y a su vez para las marcas un espacio de comunicación con su audiencia, con su público, con el objetivo de crecer esa comunidad. Queremos generar contenidos que emocionen, que conecten con el público y que sean entretenidos sobre todo. Vamos también a entender cómo es el proceso para crear un podcast, qué herramientas necesitamos y la importancia de lo que queremos contar dentro de ese podcast. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al webinar sobre cómo crear un podcast para tu negocio y vamos a presentar a nuestra invitada especial, Jackie Isa. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por este espacio tan interesante en el que sí vamos a hablar de un tema relativamente nuevo que está revolucionando un poco las herramientas, no solamente para crear contenido y para comunicar, sino inclusive para incrementar clientes y el negocio en sí, ¿no? Así es. Es muy importante entender que hoy en día la comunicación es mucho más relevante, sobre todo en estos tiempos en los que estamos ya viendo que la tecnología avanza a pasos apresurados hacia temas de machine learning, de inteligencia artificial y la conexión emocional entre personas a veces la estamos descuidando, así que qué mejor que este espacio para poder ayudarnos a potenciarlo. Y bien, con lo que vamos a empezar en esta ocasión es a ver un poquito cómo podemos atrapar la atención del público. Cada vez que vemos estos nuevos formatos que aparecen en distintas plataformas, en distintas redes sociales como TikTok, por ejemplo, vemos que la atención es cada vez más frágil en el público. Cada vez pasamos mucho menos tiempo atrapados por un contenido específico. Todo el tiempo estamos haciendo scroll y tenemos un tiempo determinado de nuestras vidas casi perdido porque no enganchamos con ninguna de las cosas que estamos viendo. A menos que sean algo muy interesantes, muy atractivos, muy atrapantes. Y eso es lo que tenemos que generar en este tipo de formatos. Entonces, vamos a ver que lo principal con lo que vamos a trabajar es con el branded content. El branded content, sobre todo cuando lo trabajamos con influencers, nos ayuda a conectar muchísimo más porque es una estrategia de marketing que se enfoca en la creación de contenidos de valor muy potentes a través del storytelling. Nos cuenta historias, el storytelling es el arte de contar historias, de una manera muy atrapante emocionalmente para que podamos transmitirle emociones, transmitirle la cultura, la filosofía, los valores que nosotros como organización tenemos a nuestros colaboradores o desde el lado de las marcas o emprendedores, transmitirle todas esas ideas, todos esos valores diferenciales que queremos comunicar para posicionarnos en el mercado
lo podemos hacer a través de este tipo de contenidos. Es un contenido que de repente es diferente a los que nosotros habitualmente estamos viendo, pero que nos engancha muchísimo más porque trabaja muy bien el timing, el ritmo y sobre todo dentro de sí trabaja la historia. Trabaja esa historia que nos conecta, esa historia que nos involucra. Y por ejemplo, siguiendo con este tema, cuando hablamos de storytelling, vamos a ver un poquito la importancia que tiene en esta conexión. Si ustedes han visto durante todo el tiempo que tiene Coca-Cola en el mercado, pueden darse cuenta que ellos trabajan con el concepto de la felicidad y lo narran, lo desarrollan a través de diferentes campañas con esta historia, con este storytelling, y se apoderan de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y ahora que estamos a punto de llegar a ella, ¿no? Que estamos en la coyuntura de estos días del cierre de año, y es la manera más fuerte de generar un vínculo con el público. Entonces, el storytelling siempre va a ser esa herramienta diferenciadora a la hora de que nosotros creemos un contenido potente, un contenido de valor que impacte en nuestro público. Entonces, lo que vamos a ver es que sí o sí nosotros vamos a ir desarrollando estas piezas enfocadas en que sean valores creativos, en que tenga un potencial diferenciador disruptivo también para que llame muchísimo la atención y que atrape al público. De esta manera vamos a poder hacer que la relación con nuestro cliente, la relación con nuestro público o con nuestros colaboradores crezca. Ese es un poco el enfoque que tiene el hacer este tipo de contenidos a través de las herramientas que les vamos a ir enseñando, ¿no? Y entre todos los formatos que vamos a ir viendo, por lo general, todos están buscando ser lo más breves posibles, porque a la gente le está gustando últimamente, la generación actual, por ejemplo, está buscando los contenidos que son como snacks, ¿no? Que los puedes digerir muy rápidamente, que te atrapan la atención y que en 12, 15 segundos tú ya estás eh, dentro de este contenido, ¿no? Ya te estás viendo reflejado, estás como que buscando lo ágil, lo inmediato. Y también está el instant gratification, ¿no? Que es buscar el like al toque, ¿no? Entonces, ese tipo de formatos están haciendo que sean la forma de llegar al público mucho más rápida. Si lo vemos desde el punto de vista de la construcción de una marca, cuando nosotros desarrollamos el branding estratégico, nos toma mucho más tiempo llegar a crecer de esa manera. Entonces, cuando nosotros podemos trasladar nuestros valores, la filosofía, lo tenemos que hacer en un formato un poco más largo para poder desarrollar eso y que la historia se pueda construir con mucha más amplitud. Para ello, tenemos entre todos estos formatos el podcast, del que Jackie nos va a hablar en un momento. A ver, Jackie, todo Listo, tuyo, el micrófono. listo. Miren, yo quería contarles, y haciendo un poco, regresando un poquito a la presentación tan bonita que hiciste de mí, y efectivamente yo soy comunicadora, Edu y yo hemos trabajado juntos, inclusive hace ya varios años, Ujú. y me dediqué mucho tiempo a la comunicación audiovisual y luego migré un poquito a la comunicación interna. Ahí estuve ya varios años, y luego digamos que he regresado a la comunicación audiovisual, esta vez de la mano del podcast, que es una herramienta relativamente nueva, como les decía, no tiene ni 20 años, tendrá un poquito más tal vez, pero digamos que no es tan antigua como es la radio, ¿no? Entonces, en la primera diapositiva que tenía para ustedes, hay una frase en la que un periodista, el periodista Siobhan McHugh, habla de que el podcast ha reinventado la radio. Y encima, o sea, lo que dice es que no solamente la ha renovado, sino la ha reinventado, porque ha forjado vínculos más estrechos con los oyentes. Y esto pasa porque si nos ponemos a pensar un poquito en cómo funciona la radio funciona según una pauta, según lo que decida la empresa radial. Y van los programas en su tiempo, en su espacio, y digamos que las personas no tienen la capacidad tan rápida de darle una respuesta al, al show, ¿no? O al host, o al DJ, o a quien sea. Ujú. El podcast tiene un formato distinto, en el que es, como tú dices, el instant gratification, que tienes la información ya, la tienes a disposición, no dependes de un horario, y esa es la ventaja principal del podcast. Y en la siguiente
diapositiva les cuento un poquito la historia para que vayamos entendiendo un poco eso. Esto, como les decía, aparece en el 2004, realmente no tiene ni 20 años, y el podcast, como nombre como tal, nace de dos palabras, que es el iPod, que es este reproductor de música muy famoso de la marca de la manzanita, y broadcast, que es la forma en cómo se comunica. La idea nace de dos DJs que tenían un programa de radio y lo que querían hacer era darle un poco más de, digamos, perpetuidad, ¿no? O sea, que no se pierda en el momento en el que se acaba el programa en la radio, sino que quedara como como un archivo. Entonces, obviamente eso no podían venderlo como CD o como cassette o como lo que sea, sino que tenían que crear inclusive una plataforma. Y si se acuerdan, en los iPods, de repente en las personas que han tenido iPod, ya venía una aplicación moradita, que es la misma que tenemos hasta ahora, que decía podcast. La verdad es que yo nunca supe qué era cuando tenía un iPod hace muchísimos años. Luego ya lo fui conociendo, pero en ese momento, digamos que el podcast era muy americano, muy norteamericano, muy de programas de Estados Unidos. Inclusive pasa que en el 2012, cuando todavía no había un mercado muy amplio de podcast, aparece uno, que es el que pueden ver en la pantalla, que se llama Serial. Este programa era básicamente una investigación de un asesinato, de un caso judicial en el que a un joven lo acusan de haber asesinado a una muchacha que era su expareja, eran bastante jóvenes, la verdad, adolescentes inclusive, y una persona se interesa por el caso, que no era ni el abogado, ni la familia, ni nada, era una persona X que se entera del caso y comienza a investigar. Y se da cuenta que hay ciertos vacíos en la investigación, en la sentencia, etcétera, etcétera. Y lo que hace es crear una especie de documental, pero sonoro. Porque claro, es mucho más fácil producir sonido, que no es absolutamente fácil, o sea, no es como que se hace solo, pero digamos que es menos difícil y menos complicado que hacer un video, una serie o un documental. Entonces, esta persona, es una periodista, me parece, que crea este podcast. Y bueno, pues la palabra podcast se va al cielo, la gente comienza a escucharlo y este podcast hace que se revise la sentencia. Y gracias a esto, después de muchos años, el acusado está libre. Entonces, digamos que no estamos hablando a nivel comercial, pero sí estamos hablando de que sí tenía un objetivo y, y hizo algo para este caso. Entonces, las empresas se comienzan a dar cuenta y los medios de comunicación también. Y es por eso que en el 2017 comienzan a aparecer muchos más. Y uno de ellos es The Daily de New York Times, ¿no? Entonces, luego, sí, continuamos con la siguiente slide. Entre el 2019 y ya hacia nuestra época, hacia este año, se han dado cuenta que hay millones de podcasts de muchas empresas, de muchas personas independientes, y Latinoamérica se convierte en un mercado emergente en el tema de podcast, no solamente como oyentes, sino también como producción. Entonces, y eso es gracias a un podcast que aparece en Estados Unidos, pero que es hecho totalmente en español, que se llama Radio Ambulante. Ujú. Si lo han escuchado, sabrán que es el podcast que cuenta, ellos mismos dicen, ellos cuentan las historias de América Latina con las voces de los protagonistas. Esa es una nueva forma de hacer crónica y una nueva forma de hacer documental sonoro, que era algo que realmente no se había escuchado ni visto antes en el mercado, ¿no? Normalmente, hace muchísimos años habían radionovelas, habían locutores de noticias que lo siguen habiendo, pero digamos que no había una forma de contar una crónica con los protagonistas. Y les decía lo del mercado emergente porque si ven el mapa que está al costado, ese es un mapa del 2021 realmente, pero digamos que la figura va así y está mejorando, Va en aumento. va en aumento, tal cual. Estados Unidos es más o menos el mercado que lidera un poco en comparación a nosotros y Latinoamérica está muy, muy involucrada en el desarrollo y en el consumo de podcast. Tenemos ya en Perú radios, o sea, grupos radiales que ya se han dedicado, ya han entrado al negocio del podcast. Tenemos productoras en Chile, por ejemplo, ya luego lo veremos con algunos ejemplos, pero hay casos de podcast que han pasado fronteras y son podcasts chilenos que ya se están haciendo como un remake, pero en Estados Unidos, por ejemplo.
Y no es de sorprendernos que en algún momento algún podcast, tal vez latinoamericano, porque ya en Europa está pasando, que pase a ser o una serie o una película o que dé este salto del audio al video. Y que es también un poco el salto que está dando el podcast actualmente. Ujú, Entonces vamos al siguiente slide. Y ahí les quería contar un poquito cómo van, porque siempre es interesante saber los números. Actualmente hay 5 millones de podcasts y hasta más tal vez en el mundo. No todos son de empresas, no todos son de productoras. Hay muchísimos podcasts que se hacen de manera independiente porque ya que digamos, se ha puesto muy popular esas aplicaciones que te permiten crear tu propio podcast y subir lo que es mi caso. Luego tenemos una audiencia de 467 millones que van a llegar a casi 505 millones el próximo año, ya que ya estamos a puertas del próximo año. El podcast es una herramienta, es una plataforma que sigue creciendo. Digamos que la gente decía que si yo quisiera ser youtuber en ese momento, de repente ya estaba un poco tarde, porque ya estaba un poco saturado el mercado. Entonces, el podcast ahorita está en un momento de oro, si lo queremos llamar así. Está de moda, funciona, la gente le una gusta, revolución. y estamos en la revolución. Ujú, Y es importante porque a nivel global, según ese periódico que es ABC, ujú. la industria del podcast está facturando miles de millones de dólares, 3.300 que van a ser muchísimo más, Wow. van a ser muchísimo más. Entonces es global, ¿no? O sea, Ujú, digamos que es una herramienta que te permite no solamente llegar al público, humanizar marcas, que también lo vamos a ver luego, sino que también te permite tener un retorno en tu inversión. claro que sí. Súper importante. Relevante mucho para todas las empresas, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, hay tipos de podcast. Básicamente, yo le he puesto como entretenimiento, pero digamos que todos los podcasts tienen que entretener, porque si no tienes un contenido que entretenga, Ujú, realmente no vas a agarrar al público, o sea, no vas a llegar a ellos. Si tu público te escucha y no se entretiene, probablemente deje de escucharte o deje de verte, claro, como un ¿no? mandatorio, ¿no? Sería como que Exacto. siempre tiene que ser entretenido. Puede ser Siempre tiene que ser informativo, entretenido. pero siempre tiene que ser entretenido, sí. Exacto. Entonces, dentro de estos tipos tenemos los podcasts de información, que son básicamente cuando alguien quiere dar a conocer algún tipo de conocimiento o de un tema en específico, qué sé yo. Ahí también ahí podemos poner los documentales, podemos poner los de noticias, las crónicas, ¿no? Porque estamos informando. Ujú, Luego tenemos los de formación, que son súper importantes porque la gente justo hace unos días veía que ya es distinta la forma en cómo nos estamos autoformando, digamos. Antes la única forma que teníamos de formarnos era o recibir la clase o ver un video de un manual de cómo se hacía algo. Ahora es ujú, distinto. La formación, no solamente a través de podcast, sino también de video podcast, hacen que las personas que son expertas puedan llegar a los demás y de una forma muy cercana, porque hablan de sus propias experiencias, porque hablan de lo que han hecho. Y la ventaja aquí, que era lo que hablábamos de que el podcast te da mucha más independencia, es que no tienes una pauta, ujú. no tienes un espacio muy chiquito para decir algo, no tienes que de repente no decir tal cosa porque podrías ofender a ciertos intereses o qué sé yo. Ujú, Entonces, la formación es súper importante y ahí tenemos todos los podcasts de negocios, de emprendimiento, los podcasts de autoayuda, los podcasts psicológicos, y va por ujú, ahí, porque tienes un experto que va dando información su tema, pues sobre su nicho, ¿no? Sobre lo que ujú. ellos saben. Las entrevistas, que básicamente las conocemos todos, es una persona que entrevista, un entrevistado y van conversando sobre algún tema en específico. Los de ficción son bien interesantes porque no solamente pensemos en una ficción como que veo una serie o escucho un podcast de ficción y se acabó. Te da mucho pie a hacer muchas cosas más una ficción porque puedes tú crear el ambiente, puedes crear el universo y puedes crear la historia, ¿no? Ujú, Y eso inclusive funciona mucho para el tema comercial, que ya lo vamos a ver más adelante. ujú. Creo que hay un ejemplo que es muy bonito, el de Biotopía. Sí, 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 sí. Lo has escuchado, ¿verdad? Sí, es un español. Sí. En la época de la pandemia salió a la luz y fue uno de los
quizás de los proyectos más interesantes que hubo en ese momento, ¿no? Porque te trasladaba a un universo de fantasía totalmente como que contextualizado en el futuro de una manera muy utópica y que si lo trasladabas a la actualidad de ese momento, parecía que estábamos viviendo en el fin de la humanidad en ciertos aspectos, ¿no? Sí, Entonces me parecía bastante simbólico por ese lado y muy entretenido. Eran pocos episodios, pero eran bastante bien estructurados y los sonidos, todo estaba muy claro, bien hay todo, armado para poder involucrarte en la historia, ¿no? Ujú, sí, eso es lo bueno de la ficción, que te crea todo un universo sonoro. Y ujú, por eso es súper importante tener un buen director de sonido en esa parte, ¿no? claro, es esencial Sí, para que te envuelvas así con el sonido 8K por todos lados. claro. Sí, muy bonito. Y bueno, otros tipos de podcast también que tenemos son el grupal en formato conversacional, que es ya cuando no solamente es un entrevistado y un entrevistador, sino son varias personas, y es como una mesa redonda, si lo queremos poner un poco más en contexto. Ujú, De esos hay varios, y son interesantes, pero obviamente a la hora de producir y de repente en el mismo momento es un poco más difícil porque tienes que conocer muy bien a las personas con las que entrevistan para que, bueno, fluya la conversación y no se sienta como que en tropezones. No, pero eso ya es un tema ya de manejo de las personas que lo hacen. El tipo ujú. de podcast diario, que es como el que hablábamos del New York Times, de The Daily, o en el Perú como puede ser La Encerrona y de ese tipo de podcast. También Ujú. tenemos el periodístico de investigación, que ahí pueden caer también los documentales, y la radio en diferido, que se ha puesto de moda en algunas radios y que lo que hacen es grabar los programas que salen al aire y luego los ponen como programas de podcast en sus plataformas. Ujú. Eso se está haciendo, por lo menos lo está haciendo el grupo RPP con su plataforma que es Audio Player. Y si puedes, ahí pueden ver un montón de programas. Y por ejemplo, los programas el de Chino y Adolfo, por ejemplo, este Ujú. Traffic Show, ellos salen al aire en su horario y luego hacen como un resumen y lo suben como podcast. El mío Ah, sí ok. es producido directo, Ujú, yo- porque yo no tengo espacio al aire con ellos. ujú. Entonces, va por ahí la diferencia, pero digamos que está basado en su programa de radio. Y eso lo está haciendo RPP porque tiene la plataforma. Y Claro, ellos seguramente trabajan en otros lo van a radio. hacer. Así Ujú, es. Entonces, continuamos un poquito y nos vamos a la revolución del podcast, porque nosotros normalmente conocemos el podcast como este archivo de audio que solo podemos escuchar, pero apareció un poco más, como más o menos en la época de la pandemia aparecieron muchos videopodcasts algunos se han profesionalizado, algunos se han convertido en programas, como aquí en Perú La Lengua y así varios, ¿no? Ahora Mónica Delta incluso tiene un video podcast de entrevistas que se llama Habla Serio, si no me equivoco. Entonces, lo que es básicamente es un podcast con elemento de video. Funciona muchísimo en las entrevistas porque nosotros somos básicamente seres visuales, nos gusta mucho tener esta conexión entre lo que vemos y lo que escuchamos. Y en una entrevista, por ejemplo, funciona mucho porque puedes ver las reacciones del que entrevista, las reacciones de las personas claro, entrevistadas, esa es la parte más ¿no? importante, creo, porque generas una conexión emocional más potente por tener la posibilidad de visualizar los gestos, encontrar Exacto. espacios donde la persona se pone un poco más feeling, más emocional o de repente enérgica. Entonces nosotros también queremos ver cómo actúa, cómo reacciona de repente a Claro, alguna pregunta específica, ¿no? Entonces exacto. es A importante. nivel de, por ejemplo, de los periodísticos o los documentales, a veces es inclusive, o sea, es mucho más caro producir un video podcast documental porque obviamente tendrías que hacer entrevistas, tendrías que ir a los sitios a grabar, tendrías que tener mucho acceso a un archivo y de repente eso es caro. Y además la ventaja que tiene, si es que tienes un buen storytelling, que era lo que tú comentabas al principio, tú puedes trasladar Ujú, al oyente a la zona, al espacio físico que tú estás contando, ¿no? ujú. Entonces, digamos que en las entrevistas funciona súper bien el video podcast o en las conversaciones, pero digamos que en la parte cuando es más narrativa, todavía se puede manejar un poco el storytelling y la imaginación del oyente. Y yo aquí les quería contar
por qué debería tener una empresa un video podcast o un podcast? Porque es Ujú, una herramienta importante que crea contenido de valor, ¿no? Lo que es importante ahora para las personas es acceder a contenido de valor, porque si le vamos a dar cualquier cosa, probablemente la consuman, pero no se van a hacer seguidores de ese contenido, porque ujú. luego van a darse cuenta que es lo mismo y no tiene mucha importancia y van a pasarlo, no lo van a escuchar, no lo van a tener en cuenta. Luego, la ventaja del podcast es que brinda conocimiento. Ujú, Y algo que es súper importante, que es que humaniza la marca. ujú. Sea video podcast o sea un podcast solamente de audio, el hecho de que tengas a una persona que te esté hablando, tal vez no en un guión, tal vez siendo un poco más libre, hace que humanices la marca, ¿no? Y si tienes un video podcast, mucho mejor porque le ves la cara. Exacto. Luego, difundes el mensaje, que es súper importante, y también creas una comunidad. A diferencia de la televisión y a diferencia de la radio, como obviamente si tú ves un programa de televisión, digamos hace años cuando no teníamos redes sociales, la única forma en que tú podías escribirle al productor, al actor o al director de lo que estabas viendo era mandándole Mandándole una una carta, carta, un sí, telegrama que básicamente, llegaba 3 meses después. Y si tal te cual, respondía, si tenías suerte, ¿no? No sabías, para comenzar no sabías si lo había leído. exacto. No sabía si te iba a contestar y no sabía si lo había recibido inclusive. No habían los Ahora, chats. exacto, ahora tenemos estas maravillosas redes sociales que Ujú, nos dan un acceso inmediato a las personas, a los creadores de contenido. claro, Y si tienes suerte y es una persona que, bueno, pues no es extremadamente famosa, no es un actor de Hollywood y tal, probablemente te conteste, probablemente claro. te ponga un check de que leyó tu mensaje, de Mira, repente le pone un corazoncito. pero antes había una ventaja, no sabía si te habían dejado en visto. Ah, bueno, esa es otra cosa. Sí, bueno, ahora en la actualidad Sí, sí te das cuenta inmediatamente si es que ya lo revisaron, ¿no? sí, por lo Eh, menos sabes que le llegó, exacto, es una ventaja ¿no? eso. Es una ventaja. Y lo bueno es que la mayoría de las comunidades son respetuosas. Quiero, Ujú. quiero creer que la mayoría de las comunidades son respetuosas. Por ahí siempre van a haber troles. Sí, Hay troles y hay buenos seguidores, pero digamos que crea una comunidad y es bueno saber también dónde está lo que no le gusta a la gente, porque ujú. obviamente no todo lo que tú haces le va a encantar a todos. Entonces, Claro, esa es la ventaja de tener una comunidad. igual ahí hay que saber diferenciar, ¿no? Porque está el troll que te deja un mensaje eh, malévolo y está la persona que te deja un mensaje negativo que puede ser constructivo luego para que tú puedas mejorar, ¿no? Que puedas optimizar. Exacto. Sí, Ujú, esa es la ventaja. Obviamente tienes que tener un poquito de tiempo para ir filtrando los mensajes, pero bueno, siempre hay de todo. ujú. Y luego lo que nos interesa a nosotros es que incremente la promoción y la publicidad y por lo tanto los ingresos de las empresas, Exacto, se ve ¿no? reflejado en el retorno de la inversión. Es Porque correcto. mientras nosotros conozcamos las necesidades de nuestro público, vamos a poder generar mejor contenido que a su vez nos va a ayudar a crecer la comunidad y a partir de ello vamos a poder hacer que se genere un espacio en el que vamos a poder hacer publicidad, vamos a promocionar bien nuestra marca, los valores, todo lo que implica en la construcción de la marca y a partir de ahí vamos a tener un retorno de inversión paulatino, constante para los Exacto. intereses de las empresas. Exacto. Y lo bueno del podcast es que, por ejemplo, tú puedes tener una pauta en radio, puedes tener una pauta en televisión y el podcast y ahí tienes 30 segundos nada más Ujú. para dar un solo mensaje. Pero si quieres reforzar el mensaje con un poquito más de tiempo y más libertad, obviamente tienes la opción del podcast. Y aquí es algo interesante que podemos ver que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de eh, contactar con marcas si nosotros estamos desde el punto de vista del desarrollador o del creador individual. Tenemos la posibilidad de ir a diferentes marcas a generar esta asociación, esta sociedad para un solo episodio, ¿no? No necesariamente Exacto, tenemos que engancharnos con la marca, casarnos con la marca para muchos episodios en una temporada o para una temporada completa, por ejemplo. Podemos hacerlo exacto. de forma individual.
porque tratamos un tema específico que conecta con la marca, ¿no? Entonces, también es importante ver que hay muchísimas más opciones para poder generar esas relaciones con las marcas en general, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, y bueno, en la siguiente es también lo que decíamos, ¿no? Que somos seres visuales y que los videoclips funcionan mucho mejor en redes sociales, o sea, funcionan bastante bien en redes sociales. Y ya en la siguiente quería contarles un poquito más sobre cómo funcionan los podcasts. Hablábamos en principio de que funcionan si es que tenemos una pauta publicitaria, como una extensión al mensaje, pero también es importante mencionar que los podcasts funcionan muy bien en la comunicación interna, básicamente porque humanizan la marca y humanizan a la gente que da el mensaje. Cuando trabajas en una empresa muy grande, pongámosle una embotelladora de, como lo que decías, Coca-Cola, por ejemplo, ujú, obviamente no creo que todo el mundo sepa siquiera cuál es el nombre del CEO o del CFO o de la persona que ve finanzas, etcétera. exacto. Entonces, un podcast les da la oportunidad de llegar internamente a su gente con un mensaje de repente muy cortito, pero que la gente sepa, esta persona, no sé, es tal, y lo he visto en un video chiquito, o tiene su podcast todos los miércoles en la mañana y nos cuenta, no sé, cuáles son los beneficios de lo que estamos haciendo con una campaña o con algún tipo de inversión, por ejemplo. Ujú, ¿No? Entonces, funciona mucho en la comunicación interna para los dos lados, para que las personas de la dirección se hagan conocidas con su gente y también para que las personas sepan cuáles son los valores de la empresa, cuáles son los principios, las misiones y demás. exacto. Entonces, luego quería pasar a contarles unos ejemplos bien cortito. Por ejemplo, tú me hablabas de Biotopia, yo quería contarles sobre Bloom. Bloom es un podcast español que se hizo como branded content con el gobierno de Suiza. Es un podcast bastante corto de, creo que son 8 capítulos, y te cuentan la historia de una pintora que se llama Bloom y el recorrido que hace otra persona que busca resolver un misterio que tiene que ver con ella y lo tiene que hacer recorriendo Suiza. Ujú. Entonces lo que hace es contar la historia y lo que hace es darte ganas de irte a Suiza por un tiempito. Sí, Luego totalmente. tenemos Lima 8.8, que es Alerta Sismos, es el primer podcast de ficción en Perú, no se ha hecho antes, y se hizo de la mano con Pacífico Seguros. Es bien importante para nosotros que vivimos en una zona sísmica saber qué es lo que pasaría en un terremoto de esa magnitud, ¿no? Y eso es lo que hace Lima 8.8 es contártelo. Ujú, Y bueno, también tenemos Oculta, que es otro podcast español. España tiene una industria muy bonita y muy grande de podcast de ficción y podcast en general, pero digamos que en ficción son bastante fuertes. Y Oculta es también es un podcast de ficción que tiene que ver con la psoriasis, con esta enfermedad de la piel. ujú. Y cuenta la historia también como un true crime no muy sangriento, pero habla de esta enfermedad y lo han hecho con acción, no me acuerdo cómo se llama la ONG, pero lo han hecho con una ONG que se dedica a ver casos de psoriasis. Ujú, Y pasando un poquito ya al tema de branded content en podcast, pero ahora en video podcast, encontramos, por ejemplo, Prima FP tiene un video podcast que se llama Micros Abiertos. Súper interesante para la gente que le interesa saber qué es lo que hace la FP y también qué tips te puede dar en cuanto a tus inversiones, y a tu vida financiera y a tu comportamiento financiero en general, ¿no? Es súper importante porque este tipo de contenido no entra en un noticiero, este tipo de contenido no está en la televisión abierta, entonces Prima ha hecho súper bien en hacer su propio canal de YouTube para hablar de los temas que ellos mejor manejan. Y obviamente así atrapan clientes y los mantienen con ellos. claro, de manera conceptual ellos han creado un espacio para poder desarrollar soluciones a inquietudes que tiene el público, ¿no? Entonces Exacto, los ayudan a través de ese espacio a generar también esas respuestas que tienen ocultas dentro de sí, ¿no? Y que a veces nosotros con este tipo de empresas tenemos muchos problemas porque vemos la letra chica y no sabemos cómo llegar a ellos para entender distintas problemáticas. Y este espacio lo hace de una manera más ligera, más abierta y conecta mejor con la gente. exacto, tal cual. Ujú, Y bueno, y el otro es Emprende Brothers, que seguramente ya lo han visto y lo han escuchado.
Ujú, Lo dirige, me parece, el director de Cambista, ujú, de esta startup, y ujú, lo que hacen es contarte historias de emprendimiento en el Perú. Y es súper importante porque el Perú está lleno de emprendedores y es bueno saber en qué hicieron en el principio, dónde fallaron, cómo llegaron al éxito, qué lecciones te pueden dar. Y es importante porque ellos mismos se lo cuentan, ¿no? Y ujú. ese es otro contenido que tampoco está en televisión abierta y es difícil de acceder. Y que mejor que te lo diga el mismo, o sea, la misma persona involucrada en el emprendimiento. Claro, y además te genera un espacio bastante amplio de conversación, porque estos podcasts también, duran más de una hora y las Exacto, conversaciones son plenas, porque al final te transmiten muchísima información de valor que tú, al menos en el caso de los Emprende Brothers, aprendes muchísimo sobre cómo hacer que tu empresa, tu startup empiece a escalar. Y que es así una es. problemática muy, muy fuerte, sobre todo cuando tienes una economía como la de cualquier país en Latinoamérica, resquebrajada y que te pone muchas trabas para que puedas financiar tus proyectos, ¿no? Entonces Exacto. también está muy bueno ese tipo de Y, propuestas. y al final sales con una sensación de no es tan difícil, no es imposible, Exacto. y ellos me están ayudando un poco a ver la luz en el camino para llegar a algo parecido, ¿no? Es Claro, súper importante. a través de sus experiencias, ¿no? Nos comparten Es toda esa correcto, expertise. Ujú. sí. Y bueno, y ya hablando justo de experiencia, yo quería contarles un poquito de cómo ha sido mi camino en el podcast. Yo comencé con el podcast en marzo del 2020, un poquito antes de la pandemia, Lugares misteriosos. Lugares Misteriosos, y básicamente es eso. Son historias de misterio, digamos, de true crime, en las que hablo básicamente de algunos casos que han sucedido en un lugar. No solamente quiero contar que pasó tal cosa o hubo aquí tal poltergeist o hubo aquí tal asesinato, sino que quiero darle una, un poco De información. de información y también de como un spotlight al Ujú. lugar, ¿no? Como que el lugar no pase como solamente es la dirección y Claro. aquí fue, sino que sea un protagonista de la historia tal cual. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque si uno se atrapa con la historia, toda la narrativa te envuelve en Claro, qué es lo que pasa y lo contextualizas en un espacio específico y te da ganas de ir, te da ganas de exacto, aprender sí. mucho más sobre esa historia in situ, ¿no? En el Sí, mismo lugar. y si no puedes ir, pones Google Maps y te vas a la dirección y lo buscas y lo miras, que es cosa que hago yo siempre. Y bueno, ya desde marzo ya me voy por los 2 millones de descargas. Le va bien, ha generado una comunidad muy bonita, se ha creado orgánicamente una comunidad bien bacán y estamos ahorita bordeando las 93.000 descargas al mes. Wow. Y luego yo quería contar más historias, pero quería salir un poco del lugar. Quería ya contar la historia a nivel mucho más amplio y creé otro podcast, pero ya recién nació en febrero del 2022, recién tiene poquito tiempo, tiene 67 episodios que se llama Interesante Historia. Y lo que quiero contar aquí es, Esto es spin-off. digamos, es claro, y lo que quiero hacer es contar la historia, no como te la cuenta el libro, no como te la cuenta, digamos, no como la aprendiste en el colegio, sino que buscar los datos curiosos, buscar esa parte que no sabías, ese dato que de repente puedes contar en algún momento que estabas conversando con alguien y te dicen, oye, ¿sabías que tal cosa que escuchaste en el podcast? Ujú. ¿No? Ese es un poco mi objetivo con este podcast. Esos son los dos podcasts que yo tengo ahorita. Ellos están en todas las plataformas. Y Lugares Misteriosos sí tiene digamos, estoy trabajando ahorita con RPP, con Audio Player, que también me han dado la oportunidad de que se transmita por esa plataforma. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo hiciste esa Eh, conexión? Hubo un concurso, hubo una convocatoria para creadores de podcast o Ujú. para gente que tuviera una idea de podcast, entonces yo presenté Lugares Misteriosos y luego tuvimos unos talleres, nos dieron unas clases y luego hubo como una selección, digamos, de los que quedaban, ¿no? Entonces hemos sido como unos 7, 8 que al final, poco a poco estamos entrando a esta plataforma. Ujú. Ya estamos como 3 o 4 ya publicando constantemente en Audio Player. Claro, esta plataforma lo que hace es conectar un poco la parte online.
de este espacio on demand para ver para ver los diferentes episodios de diferentes podcasters. Así es, así es. Pero también tú estás en otros espacios, ¿no? Sí, Tus podcasts claro. están por todos En lados. Spotify, Ujú, sí, 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 sí. O sea, básicamente Audioplayer es una plataforma que busca, o sea, que busca hacer crecer la escucha de podcast en el Perú, ujú. ¿no? Pero yo a nivel, digamos, Global. global, ¿no? Global, porque el Ujú, podcast se escucha en varios países. ujú. Spotify es Tu plataforma mi favorita. plataforma favorita, sí, Ujú. definitivamente. Spotify, corazón. Claro, en tus métricas es la que tiene mejores resultados Sí, o son otras? no, Ujú. en las métricas Spotify se lleva por lo menos un 95%. 95%. Sí, ¿Y sí, cuáles sí, son las sí. otras en donde se está reproduciendo el Apple podcast? Podcast, en Amazon Music Ujú, y Evox, creo que es la plataforma española. ujú. Pero Spotify es básicamente mi caballito de batalla. Claro, Ujú. buenísimo. Sí, y bueno, ahora quería contarles ya de la experiencia, ya cómo producir un podcast, ¿no? Ujú, Esto es algo que sí me parece interesante que la gente que está metida en comunicaciones o que piensa hacer un podcast lo tenga en cuenta, porque si no se tienen definidos estas cositas, a veces podemos patinar un poco, ¿no? Porque de repente no logramos los objetivos que queremos. ujú, Pues básicamente cuando ya tenemos la intención de hacer el podcast y ya hemos definido que se va a hacer un podcast, hay que definir el tema. ujú. Hay que definir un tema que no sea muy amplio y que tampoco sea tan cerradito, ¿no? Porque de repente no nos da mucho campo de acción o si lo hacemos muy abiertos, nos confundimos en el campo de acción, Claro, eso es esencial ¿no? conectarlo con el nicho. Si nosotros estamos yendo a un Exacto, nicho específico y para eso exacto. hay que generar un plan también, porque es Así es, importante tener en cuenta a dónde vamos a llegar, a quién le vamos a hablar, cuáles son los objetivos que queremos exacto, lograr con esa difusión. Entonces hay que generar primero ese plan. exacto. Ujú, Luego tenemos que decidir el nombre e imagen. Es importante porque es como nos van a buscar. exacto. A Ujú. veces te buscan inclusive por el logo, no buscan figurita de tal cosa y te Claro, tiene que sales haber todo, ¿no? sí, tiene que haber una forma muy ágil, muy rápida de recordarte. Y el Exacto, nombre y la imagen son lo lo más más rápido, importante. sí, exacto, lo más importante, lo más rápido, lo más directo que nosotros podemos ver, observar, entender para poder conectar con este Claro, espacio, ¿no? Ujú, ¿no? Luego definimos el formato y el tipo. Vamos si solamente es audio, si solamente es video, si son los dos, ¿no? Y definir el tipo, si va a ujú, ser informativo, si va a ser entrevista, si va a ser documental, si va a ser inclusive de ficción, qué sé yo, hay que ujú. definirlo, ¿no? Para no ir un día haciendo entrevistas y el otro día soy documental y el otro día soy información, ¿no? Digamos que Claro, tenemos que tener un formato y un tipo, tenemos un que tener un orden. orden, Ujú, exacto. Luego hay que definir siempre la duración y frecuencia, por lo menos en promedios. Si para ti va a ser o para la empresa va a ser muy difícil conseguir, digamos, entrevistados todas las semanas, bueno, pues lo haces 2 veces por semana, pero siempre, o 2 veces por mes, perdón, pero siempre 2 veces por mes. Y si la duración va a ser de 20 minutos, irte pues entre 15 y media hora, más ujú, o menos, ¿no? Para que tengas, como decíamos, un orden, ujú. porque la gente obviamente te espera y eso se los voy a contar también. Luego tenemos que estructurar el podcast porque es como, no podemos ir sin estructura. Para hacer un podcast tienes que tener, por lo menos, digamos, a nivel de post-its, por ejemplo, ¿no? Mi primer post-it, el número uno, es la intro. La intro Exacto, va a decir secciones. tal cosa, esta es mi bienvenida a la gente. Ujú. En el segundo voy a hablar un poquito del tema que del tema. Luego Claro, voy a hacer la entrevista, exacto, ¿no? una estructura narrativa para que pueda fluir. Si Claro, no, se va a claro. perder y va... Inclusive para el storytelling tenemos que tener un orden, como cajitas, como segmentos, Ujú, para que se pueda entender el orden y que la historia fluya. Y para esto, ya a un nivel un poquito más técnico, dependiendo el tipo de podcast que hagas, necesitas o preparar un guión o una escaleta, digamos, ¿no? Si solamente es
entrevistas, obviamente no necesitas un guión, pero sí necesitas por lo menos una lista de preguntas o temas de los cuales quieras hablar con el entrevistado, como de repente marcar, por ejemplo, si te toca algún tema sobre el que tú quieres hacer una repregunta, por ahí lo marcas, lo resaltas. Y si es un tema, y si es un podcast narrativo, como es en mi caso, yo sí necesito un guión, porque necesito contar una historia de manera ordenada. Si yo solamente dijera, este es mi tema del día de hoy y comienzo a hablar lo que me acuerdo, probablemente deje cosas fuera. Entonces, para tener un orden y contarle la historia de la mejor manera y transportarlos, en mi caso, por ejemplo, al lugar donde sucedió, por ejemplo, llevarte a la casa Matusita, Ujú. ¿no? Necesito un guión. Quiero contarte la historia de por qué se construyó ahí, cuál es el área donde está, qué había al frente, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo un episodio de la Casa Matusita ahí para que lo puedan chequear. Y así de un montón, ¿no? Entonces yo sí preparo un guión, porque yo sí necesito un orden y yo sí necesito saber exactamente qué le estoy diciendo, porque no quiero dejar de repente temas o puntos que se me pierdan por estar pensando en ese momento qué es lo que voy a decir. Claro, incluso en No, una entrevista necesitas por lo menos tener una pauta de por dónde vas a llevar el asunto, ¿no? Para exacto, que sí. tengas una fluidez. Sí, tal cual. O temas, por ejemplo, en los que tú sabes que ya el entrevistado te ha dicho, yo de esto no voy a hablar, entonces cómo, digamos, haces, no, cómo rodeas el tema. Sí, siempre tienes, no puedes ir a una entrevista o no puedes hacer un contenido sin prepararte. Ujú. Y esa es la idea de tener la estructura, ¿no? Que tengas una preparación previa. Exacto. ¿No? Entonces ya luego, este es, digamos, todo lo que se hace en papel. Ujú. ¿No? Esto es todo lo que se hace en papel. Aquí no hemos abierto el micrófono, aquí no hemos hecho nada. Y en la siguiente slide les cuento qué es lo que necesitas. En primer lugar, para producir un podcast o un video podcast necesitamos definir el lugar donde se hará la grabación. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, hay gente que dice, necesito un estudio y de repente no es tan necesario un estudio, pero no se puede grabar en un baño, por ejemplo. ¿No? A veces uno cree que porque el baño está cerrado y normalmente está, digamos, el baño de un cuarto que está como que metido y no está cerca a ventanas y qué sé yo, es el mejor lugar para grabar. Es horrible. No es el lugar, no se los recomiendo, por favor, no graben en los baños. Necesitas espacios que tengan cortinas, que tengan estantes, que tengas, inclusive hay gente que pone unas esponjas en las paredes como para que el audio, Se para que no mitigue. haya eco, Ujú. exacto, para que se absorba, Ujú. para que el audio se absorba y no rebote y no se sienta este eco. No, Claro, el espacio vacío, las losetas, exacto. las Las lo sé. mayólicas, todo eso Y, hace que el espacio se sienta hueco y se rebota exacto. muchísimo más el sonido. En cambio, si pones Inclusive espumas, si rellenas el espacio, si tienes cortinas, muebles, todo eso ayuda, alfombras también exacto, ayudan, todo eso ¿no? ayuda a rebotar el sonido en el espacio. Y si no hay, como un closet. Ujú. Un closet con toda tu ropa dentro, Ujú. te sientas, tu micrófono, tu computadora y grabas ahí. Ujú. Inclusive hay gente que cuenta que a veces tiene que grabar pautas o tiene que grabar sus podcasts de viaje y obviamente uno no viaja con un estudio, entonces lo que hacen es ponerse almohadas. Ujú. No agarran las almohadas y hacen como una cabinita chiquita y ahí, digamos que encapsulan el audio para que salga bien, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, las mismas esponjas que ayudan a que el Exacto. sonido llegue mejor al micrófono. Abierto Es, sonaría muy, sí, todo muy feo, ¿no? Muy claro, complejo. no suena muy profesional, digamos, ¿no? Y Exacto, tendrías que muy meterle sucio. muchísimo, muchísimo trabajo en postproducción. Y la idea siempre es tratar de grabar el audio de la manera más limpia posible Ujú. para que tu trabajo en postproducción no sea tan complicado y que sea Claro. manejable, porque a veces grabas cosas que ni siquiera las puedes salvar en postproducción. Claro, hoy en día igual No, tienes herramientas como Adobe Podcasting con el que puedas sí, arreglar un poco el audio en postproducción, pero si lo sí, puedes hacer bien, creo que eso va a ayudar a que claro. se vea más profesional. Las herramientas de inteligencia artificial que te ayudan yo prefiero no usarlas, pero son Ujú. buenas. O sea, digamos, si no tienes mucho tiempo, si es una cosa un poco simple de arreglar, dale, ¿no? Usa Exacto. las herramientas. Pero si de repente es un poco más Hay niveles y complicado, a veces tienes que meterle un poco a mano tú mismo como editor exacto. Es que hay o el niveles editor de audio. hay niveles y niveles, ¿no? En el caso tuyo, ya sabes que la producción se cuida desde el momento uno en el que empiezas a desarrollarla, ¿no? Exacto,
la ejecución, la implementación, todo eso es crucial. Ahora, Exacto. siempre hay algún emprendedor que necesita Claro, el mínimo equipo posible y está bien utilizar esas herramientas también. y es lo mejor, o sea, Ujú, tenemos la suerte de tener tantas herramientas, o sea, gratis inclusive, para hacer nuestro contenido y está ujú, súper bien. Y tenemos que usar lo que nos acomode. exacto. Hay gente que es muy técnica y dice, no, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer solo porque yo sé hacerlo. Ujú, Bacán, no hay ningún problema. Pero si no lo sabes, si recién estás comenzando, si quieres hacerlo un poco más rápido y necesitas una herramienta que te lo facilite, vamos. ujú, Para eso están las herramientas. Y si son gratis, muchísimo mejor. exacto. ¿No? Entonces, luego quería contarles un poquito sobre qué equipo necesitan. Y lo que aquí quería decirles es que no es necesario hacer una inversión muy fuerte cuando recién se está comenzando con el podcast. Ujú, Así sea video podcast o sea podcast solamente de audio, inclusive se puede trabajar con un buen celular, ujú, ¿no? Digamos, los celulares ahora están cada vez más técnicos. Hay celulares con los que puedes grabar en 4K y hacer más o menos escenas de cine y qué sé yo. Y con un micrófono, inclusive el micrófono que se conecta con el headphone con el que escuchas tu música y que tiene su microfonito para contestar llamadas, ujú. es bastante efectivo, ¿no? Luego, pues, cuando te das cuenta que la cuestión se va profesionalizando, ya puedes invertir un poquito, pues, en un micrófono, en una mezcladora si la necesitas. Si tu podcast es de una o dos personas, realmente no necesitas una mezcladora, Claro. pero si ya es de tres, cuatro personas que necesitas ya una conexión de un Un montón de switcher. micrófonos y qué Ujú, sé yo, exacto. Pero digamos, al principio puedes manejarte con tu celular y equipo con el mínimo. micrófono, sí, con Ujú, el equipo mínimo. ujú. Luego tienes que editarlo. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos, hay que hacerlo con mucha paciencia. Hay que estar Hay que escuchar pendientes, una y otra hay que vez el escuchar material. una y otra vez, sí, porque a veces se nos van soniditos, se nos va, nos pasa ahorita que pasa un carro y toca el claxon y tenemos que Exacto. limpiar ese audio, Ujú, ¿no? Entonces así hay que meterle un poco de tiempo y preparación, pero hay herramientas que no necesitas decir, ah, yo necesito saber editar para hacer un podcast. ujú. La herramienta de Spotify, que es Spotify for Podcasters, que es también un host de donde tú subes tu audio y este audio lo dispara a cuanta plataforma se Ahí pueda. disponible, sí. Sí, y lo haces gratis y puedes editar ahí mismo. Y lo único que haces es jalar el audio, lo mueves, subes un poquito de volumen, le pones una música, ellos tienen una biblioteca gratuita que puedes usarla de fondos, puedes usarla de cortinas. Digamos, no es necesario meterse a hacer un curso, no es necesario profesionalizarte para comenzar. Luego puedes ir aprendiendo, obviamente, y la experiencia te va a enseñar mucho, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que pasa? un poco en general lo que estamos tratando de ver es que eh, el enfoque debería estar más en el contenido, porque el Exacto, formato puede crecer, puede mejorar, puede verse cada vez exacto. mejor, puede Claro, verse cada vez más elaborado, pero exacto. el contenido es lo que hace que esto tenga valor, sea Sí, diferente. es correcto, sí. Entonces, digamos, tienes un contenido bien hecho, bien estructurado, bien armado, tienes a un entrevistador que es muy bueno, tienes entrevistados que funcionan, Ujú, entonces, obviamente, la edición es el paso siguiente para que tu contenido sea súper bueno y que jale y que la gente lo quiera escuchar y de repente tengas pues ahí nuevos clientes, más ventas y qué sé yo, qué es lo que puedas, qué es lo que puedas tomar tú lograr, de eso, ¿no? exacto. Entonces, como les decía, hay muchos hosts para subir cuando tú ya tienes el audio final de tu podcast o de tu video podcast. Hay muchos hosts, uno de ellos es YouTube, por ejemplo. Ujú, Tú subes tu video a YouTube y ya está. La diferencia está en que para el tema de video, si tú lo subes a YouTube, solo se publica en YouTube. En ujú, cambio, cuando tienes un host de audio, solamente de archivos de audio, por como Spreaker, como Buzzsprout, creo que se llama, ujú. como el mismo Spotify for Podcasters. Lo que hacen ellos es crear como un DNI de tu podcast, que es el RSS, que es un código, y ese código lo comparte a todas las aplicaciones en donde tú puedes escuchar el podcast. Ujú, Si tú subes
por ejemplo, yo trabajo con Spreaker y Spreaker tiene, en principio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que bueno, Google Podcast ya no va a funcionar desde 2024, Se va a se va integrar a a YouTube. YouTube, Ujú, sí. Entonces, Amazon Music, iRadio, ujú. y son como 9 o 10 plataformas de podcast donde una vez que yo le doy publicar a mi episodio, lo Se reparte a dispara a todos. todos. Exacto. Buenísimo. Y con ese mismo RSS tú puedes ir a otras plataformas que no están integradas con Spreaker y decirle, Ujú, oye, yo quiero que tú publiques también mis podcasts. ujú, Entonces, llenas un formulario y te dice pon tu código RSS, lo subes y también ellos jalan inmediatamente cuando tú subes un episodio. Eso es, por ejemplo, Evox, que es esta plataforma española, no está integrada con Spreaker, pero yo subo mis episodios ahí porque yo he subido mi RSS. ujú. ¿No? Entonces, digamos que esa es la diferencia entre un host de audio y YouTube. Luego, básicamente, es apoyarnos muchísimo en redes sociales, inclusive también en el boca a boca, en nuestro WhatsApp. Es bien interesante porque cuando Spotify saca este wrap del año, saca como tu resumen del año, te Ujú. sale en algunos casos cuáles son tus canales o sea, cómo se comparte más tu podcast. Y en muchos casos a mí me sale un porcentaje alto en WhatsApp. O sea, eso quiere Mm, decir que la gente se está pasando, o sea, de forma agarra directa. de forma directa. Oye, Mm, escucha tal. Mucha gente lo comparte por Instagram porque hace compartir la historia o compartir el reel y qué sé yo. ujú. Pero WhatsApp también es una forma interesante y redes sociales que nos ayudan muchísimo porque digamos, si yo te lo paso por WhatsApp, hay un paso adicional de la otra persona porque tiene que entrar al link y escucharlo. En cambio, en redes sociales tú ya lo pones de frente. Puedes Ujú. poner toda la entrevista, puedes poner toda y puedes sacar pedacitos, que eso es súper importante para la era del TikTok que estamos viviendo, en Exacto. donde pones la pepa, ¿no? Como se Ex- dice, pones la claro. pepa de la entrevista o La la pepa del carnecita. podcast, la carnecita y eso, y Ujú. dices, y lo cortas en un momento en que te dices, pero quiero saber más. Ah, es el podcast de tal, es el Claro. podcast de Edu, y se van. Clips Entonces ya ahí para comienzas a historias. jalar. Ujú. Exacto. Eso es súper importante en redes. Y también es imprescindible estar abiertos al feedback. Como Ah, hablábamos hace un ese ratito, es un sí, lujo. Saber sí. que alguien te da feedback y tomarlo, Y a así sea veces negativo. inclusive te da la oportunidad de preguntarles, Ujú. ¿no? Oye, ¿y por qué? ¿Qué pasó? O sea, siempre te gusta, ¿qué pasó con este episodio? ¿O qué pasó con este entrevistado? ¿Qué pasó con tal contenido? Es importante estar abiertos a recibir feedback, no solamente el positivo, sino también el negativo y el que nos hace crecer, ¿no? Porque a veces el Exacto. feedback negativo constructivo, pero digamos dándonos a entender en qué para esa persona hemos fallado como creadores de contenido, nos dé la oportunidad de mejorar. Exacto. Y de verdad, en este tema hay que rescatar la idea de que en realidad el castigo no es un feedback negativo, sino una ausencia de feedback. Exacto, Si no tenemos un feedback y de repente estamos haciendo algo mal, es peor porque vamos a seguir cometiendo ese error de repente o sí, haciendo que nuestro público se sienta cada vez más desinteresado, ¿no? exacto, Entonces, recibir ese feedback negativo nos ayuda a corregir, a mejorar, a optimizar de acuerdo a lo que vayamos viendo, ¿no? Si hacen un cambio de repente muy violento a lo que nosotros tenemos como una propuesta, o si es nuestro propósito y responde a nuestros principios, de repente lo vamos a aceptar, lo vamos a tolerar, pero no vamos a hacer ningún cambio al respecto. Pero si es algo que puede construir, claro que sí, es totalmente exacto, bien recibido, ¿no? Igual sí, que un feedback positivo que también nos ayuda a claro, sentirnos bien y a crecer a partir de ahí, ¿no? tal cual. Ujú, Y luego, ya un poquito cerrando esta sesión, quería darles algunos tips para que tengan el mejor podcast. Esto es algo que yo he ido aprendiendo en el camino, porque cuando yo comencé con el podcast realmente no sabía mucho ni de la industria ni de las posibilidades que se tenían. ujú. Y lo que sí quería contarles es que hay cosas que sí tienen que hacerse para que por lo menos tengamos un producto interesante, más Exacto. allá de nuestro contenido, más allá de lo que estemos contando. Tenemos que ser constantes y ordenados. Ujú, Y a constantes me refiero con que cumplamos con la audiencia, eso se los repito después,
tenemos que ser constantes. Si decimos 2 episodios al mes o decimos 4 episodios al mes, 4 episodios al mes. Sí, Consistencia también, ¿no? sí, Consistencia. consistencia, porque hay Ujú, muchos podcasts y yo se los cuento ya como oyente, porque yo consumo mucho podcast también. A ujú, veces encuentras un podcast porque te salen en las sugerencias y a veces estás escuchando, digamos, a mí me pasa que a veces estoy escuchando en la calle y me comienzo otro podcast que nunca había escuchado. Entonces digo, ¿qué es esto? Lo comienzo a escuchar, busco más episodios y de repente me doy cuenta que el que escuché me encantó, pero solo tiene 3 episodios más y no ujú. postea desde el 2021. Claro. ¿No? Entonces, y el último capítulo no es que se despide, no es dice, bueno, se acabó, etcétera, ¿no? Ajá. Digamos que me dejó pues en el cliffhanger del podcast y quedó, ¿no? Entonces, ser un poco constante, ser constantes es súper importante. Ujú. Sí, Luego eso es es, fundamental. sí, luego es, esto sí ya se los digo porque no estamos libres de que se nos malogre la compu, de que se nos malogre la garganta, porque suele pasar, es por lo menos tener un par de episodios de colchón. Exacto, es que no somos Siempre, infalibles, ¿no? No somos exacto, infalibles y tampoco somos imprescindibles, ¿no? Entonces tenemos exacto, que tener planes de contingencia. tal cual. Entonces, y Ujú, la ventaja es que los hosts de audio, inclusive YouTube, te deja programarlos. ujú. Entonces, digamos, lo programo de aquí a 2 años, inclusive, ¿no? Entonces, si ya Hasta lo dos tengo de años se puede. emergencia. O Buah, sea, digamos, es un ok. decir, ¿no? O sea, digamos que yo siempre Ojalá posteo se todo, por pueda, ejemplo, ¿no? los miércoles y tengo 2 de colchón por si acaso se me Ujú, malogra la computadora y el archivo no se me queda atrapado en la máquina. ajá, ¿No? Pues a eso me refiero, a que no necesariamente es tener los episodios listos como para ponerle postear, exacto. ¿no? Porque de repente yo digo, sí, ya lo tengo listo, lo tengo en mi disco duro, y de repente justo ese día que tenía que postear se fue la luz. Ujú, Entonces, ya, mejor programado de aquí a 2, 4 semanas y si lo pones, ¿no? Luego ujú. escucha a los oyentes, que era lo que hablábamos del feedback, es súper importante, no solamente en cuanto a que si les gusta o no les gusta, sino también a la parte inclusive de la producción. Hay muchos oyentes que te dan tips, que te dan temas, ¿no? Yo les pregunto muchas veces, oigan, si tienen un tema, cuéntenme, a ver si yo lo puedo investigar y se puede Claro, publicar, ¿no? esas Entonces, sugerencias. inclusive te ayudan al trabajo, Claro, esas ¿no? sugerencias te abren distintos caminos, ¿no? O sea, puedes Claro, construir diferentes cosas. A unas personas he visto que, por ejemplo, eso les ha ayudado a generar un nicho completamente nuevo, ¿no? Entonces, también es útil en exacto. ese aspecto. Sí, inclusive escuchar a tus oyentes también hace que o sea, que fortalezcas la comunidad. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, y eso lo he visto en muchos podcasts, que dicen, este tema me lo sugirió tal persona. Muchas gracias por comunicarte conmigo y darnos una idea para este episodio. Ujú, Entonces, fortaleces esa relación con tu comunidad y ya fidelizas a tu oyente al final, ¿no? Y digamos, exacto. si tuvieras una pauta publicitaria en ese episodio o tu podcast estuviera, que tengas un sponsor, ¿no? Ya Ujú, obviamente tienes un posible, un potencial cliente de camino, exacto, tal cual. ¿no? Hablamos un poquito también de la edición, entonces tenemos que preocuparnos muchísimo por la calidad del audio y el video, porque si tenemos un contenido maravilloso, tenemos un guión espectacular y tenemos un audio malo, a los 3 segundos que comience el audio malo, te van a dejar de escuchar. Eso es, eso es 100% seguro porque a mí me ha pasado. Yo he Ujú, seguido a veces algunos podcasts que me gusta mucho la dinámica de la gente que conversa, me gusta mucho la historia que cuentan, pero justo el episodio que quería escuchar tiene el audio reventado. ujú. Entonces, se te hace muy complicado, así tengas muchas ganas de escuchar el contenido. Entonces, sí, siempre preocuparte por la calidad del audio. Entonces, siempre es imprescindible que Claro, pueda haber un esfuerzo para que por lo menos se pueda conectar de una manera muy agradable con los oyentes, ¿no? O sea, tiene que haber un mínimo cuidado para que pueda ser escuchado, porque si no, entonces exacto. todo el contenido que puede ser bueno se va a ver disminuido, se va a ver Claro, se relegado, entonces desmejora, ¿no? se desmejora. Exacto. Entonces es importante que también podamos cubrir ese aspecto, ¿no?
Si ya nos preocupamos por la calidad del audio, del sonido y del video, que son cosas que de repente no tienen, o sea, no dependen de nosotros, o sea, a lo que me refiero es a ponernos bien el micrófono, etcétera, etcétera, tenemos Ujú. que trabajar y escucharnos. Tenemos que escucharnos y trabajar en nuestra propia dicción, la velocidad en la que hablamos. A veces hablamos muy lento, a veces hablamos muy rápido, a veces nos trabamos en ciertas palabras. Tenemos que chequear siempre la intención de la voz, porque Las eso es súper muletillas. importante, las muletillas, saber que, cuando no sé qué decir, Exacto. no, o sea, de repente por ahí ir mejorando un poquito eso, y las respiraciones en el caso que tengas un podcast narrativo guionizado, ¿no? Ujú. Porque como es una lectura, realmente tienes que saber dónde parar, dónde, Las pausas, ¿no? Qué digamos, las importante esa parte. pausas. Ujú. Claro, obviamente luego siempre hay un trabajo en la postproducción, porque hay, por ejemplo, en el tema de suspenso que hago yo con Lugares Misteriosos, Ujú. hay momentos en los que termina y yo sé que ahí va a ir un audio que levante un poco el suspenso, entonces tengo que darle más espacio entre texto y texto, pero Ujú. eso es dependiendo cuál sea el tipo de podcast con el que se trabaje, ¿no? Ujú. Y luego ya también repitiendo un poco con la constancia es cumplir con la audiencia. Ujú. Es súper importante porque la gente te espera. A veces uno creería que no, porque tú dices, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un podcast que es relativamente chico, no me puedo comparar pues a un podcast La Lengua, no me puedo comparar a otras cosas tipo un Joe Rogan, ¿no? Que son millones de escuchas, pero la comunidad que yo he creado me espera, la Ujú. audiencia que yo tengo me espera, entonces si yo sé que no voy a cumplir o que tengo un problema o etcétera, tenemos redes sociales, les aviso, hola, oye, tengo un problema, el episodio va a Claro, salir más tarde creo que la o tal. comparación directa es que ellos son macroinfluencers, mega influencers. En tu caso estás en un nivel de microinfluencer y Exacto, está bien porque esa es la comunidad, ese es el nicho que ya te ganaste. Entonces, claro, tú exacto, trabajas para ese nivel específico claro, en la comunidad. Entonces, está bien también. sí. Ujú. Sí, de hecho que sí, obviamente con el tiempo yo sé que va a crecer porque tiene mucho Potencial, ¿no? Sí. espacio, ¿no? Ujú. Pero por lo menos con la gente que yo tengo ahorita y con la gente, o sea, y las comunidades que yo formo parte, yo espero que por lo menos, por ejemplo, yo ya sé que el lunes escucho tal, el martes escucho tal, el miércoles escucho tal, entonces ya lo tengo como que calendarizado y yo Ujú. sé que el miércoles escucho tal podcast. Y si ese día no está a la hora que yo normalmente lo escucho, no es que me moleste, no es que sea un tema crítico para mí, pero digo, qué pena, o sea, ya lo estaba esperando. Es que somos de No, costumbres, ¿no? En general, exacto, si ya estamos habitualmente esperando un tipo de contenido, naturalmente vamos a querer siempre sí, recibirlo a la misma fecha, en la misma hora, exacto. todo eso. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Ujú. Y lo otro que es súper importante es escuchar otros podcasts. No importa que Claro. no sean de tu nicho, no importa que no sean del tema que tú hablas, puedes escuchar. Yo consumo mucho podcast de misterio, de true crime, de documentales, pero también me gustan mucho las entrevistas, me gustan mucho los temas de ficción. Entonces siempre puedes sacar ahí una cosita que te sirva, Claro, ¿no? sí. Siempre es Es importante bueno tener escuchar. esas referencias porque Exacto. nos alimentan de información y no necesariamente la vamos a replicar, ¿no? No, tal Podemos cual. no copiar directamente, pero podemos tomar algunos datos específicos que nos sirven para construir nuestro propio estilo, ¿no? Claro. Ujú. Y es importante porque de repente hay alguna tecnología, por ejemplo, que uno no conoce y que la está usando otro podcaster, Exacto, es un otro aprendizaje. youtuber, entonces vas aprendiendo en el camino y eso es súper importante. Y lo bueno es que la comunidad de creadores es, por lo menos en el podcast, es bien colaborativa. Ujú. Hay muchos grupos, hay muchos foros, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Telegram, por ejemplo, donde tú puedes decir, estoy haciendo tal cosa, necesito ayuda con tal, y qué sé yo, y la gente te ayuda, ¿no? Es Ujú. bien interesante esta comunidad de creadores de contenido a nivel de podcast que hay ahora mismo. Sí, a mí me parece excelente eso, la posibilidad de tener estos espacios para creadores. Las mismas redes sociales también lo tienen. Y Sí, por supuesto. además, ahí hay algo muy importante porque también hay una cantidad de estadísticas que te dicen qué es lo que está escuchando el público. Y es importante también
tener un análisis al mismo tiempo que vas evaluando cuáles son las creatividades que se van generando en cada una de estas plataformas, ¿no? Entonces, tienes un espacio enriquecido para que puedas trabajar. Antes era como, ok, tengo mi idea, yo la hago, veo qué es lo que funciona, de repente ya conozco a mi público por otros medios, pero estoy haciendo algo completamente nuevo. Aquí no, porque ya tienes la estructura, ya tienes una cierta estadística, insights, toda la parte analítica con la que puedes tú operar, no desde el nivel cero, ya tienes un camino con el Sí, que puedes ir construyendo. Entonces es mucho más fácil de esa manera, ¿no? sí, sí, Ujú, es bien interesante. Es ujú, bien interesante todo lo que nos has dicho ahorita. De verdad que el hecho de entrar al mundo del podcast o del video podcast al principio puede ser como, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, ya, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Y realmente estos son canales, estas son herramientas que te brindan muchísimo campo de acción. No es exacto. solamente, no solamente podemos quedarnos un poco con el ATL, ¿no? Con lo Claro. tradicional. No, Tenemos lo que tradicional buscar, ya está o sea, muerto. está porque está, Está, pero ¿no? ya no es tan No es tan importante. efectivo, ¿no? Se ha Sí. dejado de tener, o sea, ahora mismo justo hace un par de días veía era un TikTok inclusive, de una agencia española Ujú, que decía que ya, por ejemplo, para el marketing para el 2024 va a revolucionarse. O ujú, sea, lo que hemos visto este año va a cambiar totalmente para el sí. próximo, ¿no? Entonces, De hecho, tenemos un episodio acerca de las tendencias digitales para 2024, porque están completamente revolucionadas. Se están yendo para el sí, lado de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial, machine learning, todo este tema de Vision Pro de Apple, por ejemplo, que está haciendo que esta idea revolucionaria del metaverso cambie un poco la perspectiva, porque une todo este tema de realidad virtual con realidad aumentada. Entonces, el próximo año vamos a ver cosas muy, muy locas. sí, Sí. siempre cumplen con la audiencia. Uy, Y perdón. continúen haciendo sus podcasts porque esa es una experiencia también de prueba y error, ¿no? Ujú, O sea, luego vemos de repente este episodio no me funcionó porque era muy diferente al anterior y qué sé yo, y siempre hay que probar, ujú. siempre hay que ir probando y eventualmente van a llegar a la receta casi ideal para el Así es. objetivo que estén buscando. ¿No? No es solamente decir, ah, no, mi primer podcast no tuvo escuchas. Exacto. No, o sea, hay que ir, hay que seguir, hay que perseverar. Todos los que emprendemos sabemos que la perseverancia es básica para que Es clave. funcione. Un poco ya para ir cerrando, porque creo que toda la información que nos has dado hoy ha sido bastante nutritiva, sobre todo en términos de cómo podemos crear desde cero nuestro podcast y también enfocarlo en lo que nosotros, yo creo que es lo más importante, cómo lo podemos desarrollar para encontrar el valor y encontrar a nuestra audiencia. Y lo vamos a dividir en dos partes, porque me parece importante que lo podamos construir primero para las empresas de forma interna, que es algo que, por ejemplo, en tu caso, tú muy bien conoces cómo es la comunicación interna, cómo se suceden las cosas que a veces nos mandan millones de emails y eso no nos Sí, ayuda a conectar emocionalmente con nuestros colaboradores porque marca una distancia, nos hace ver las cosas de forma vertical y a veces la comunicación entre un colaborador en un área específica no llega a conectar con lo que los líderes quieren, los gerentes, la gente que está en la plana más alta. Entonces, eso lo podemos modificar completamente con el podcast. sí, Ujú, sí, claro, es una herramienta mucho más directa, es una herramienta importante y como tú dices, ¿no? Humaniza la marca, humaniza a la parte directiva de la empresa, nos da la oportunidad, pues, inclusive de decidir cuándo yo quiero consumir esa información. No es como cuando te llega un correo y tienes 30 correos al día, 50 correos al día y tienes que leerlos todos porque X motivos, ¿no? Porque te dicen que los tienes que leer o hay una recepción de lectura, etcétera. exacto. Entonces, digamos que
el podcast se da la oportunidad inclusive de que tú mismo definas cuál es el contenido y, por ejemplo, no sé, se me ocurre que si quieres hacer algo a nivel de recursos humanos, puedes darle la oportunidad no solamente al director de recursos humanos de que hable de cómo va la empresa a ese nivel, Ujú. sino que hay alguien que cuente su experiencia en la empresa, que sea Exacto. genuino y que sea orgánico, ¿no? Y que no suene como que, ay, no, la han Otro. obligado, Sí, ¿no? O le han pedido que lo haga porque acá tiene, no sé, 20 años en la empresa. claro. Entonces, sí, sí es una forma interesante de hacerlo porque también no solamente decir, mándame un correo con esta información y ya yo lo escribo y lo pongo, sino es, oye, te voy a hacer una entrevista, quiero que me cuentes, y haces más cosas que te hacen Eh, sentir inclusive hasta más importantes, ¿no? Podría exacto. ser. Es más interactivo y es más inclusivo porque haces que Así es, participe toda esta gente, todos los trabajadores de alguna manera en la construcción de los valores, la filosofía de la marca. Y al mismo tiempo lo que haces es también reforzar en ellos ese sentimiento de pertenencia o esa así sensación es. que ellos quieren lograr, o sea, mejor dicho, los líderes quieren lograr en los colaboradores, ¿no? Que ellos quieren que las personas, los colaboradores, maten por su empresa, por decirlo así, ¿no? Claro, Que se pongan la camiseta. Y esta es una muy buena manera porque les estamos dando foco, les estamos dando el valor que ellos necesitan para sentirse bien, sentirse que la empresa se preocupa por ellos. En este caso, lo que podemos hacer es generar este tipo de podcast para estas empresas, ¿no? Por nuestra parte, lo que hacemos es justamente buscar esa forma de que las empresas puedan generar estos espacios de conversación, estos espacios de contenido, de generación de conversatorios, de entrevistas, de participación de todos los colaboradores y también de integración. Y también para los emprendedores que están desarrollando sus propias startups, que están buscando escalar de repente con marketing de contenidos y quieren estrategias que sean más poderosas, más potentes para poder conectar con su público. Entonces, lo que tenemos en Explora es que si estás, por ejemplo, creando tu empresa, creando tu negocio, si estás, por ejemplo, creciéndolo y quieres encontrar nuevas herramientas, nuevas estrategias para llegar a tu público, para crecer tu audiencia, el podcast es una de las mejores herramientas con las que puedes trabajar esto. Y por todo lo que ya hemos dicho, por todo lo que Jackie les ha ido compartiendo, este es el mejor formato posible para generar una conexión emocional más directa con la gente. Entonces, hay que aprovecharlo. Y en el caso de las empresas, es una forma en la que nosotros, a través de la comunicación interna, podemos crecer el branding de forma estratégica también. Porque la manera en la que nosotros hacemos que la gente también se involucre y hable de la marca es trasladando todos estos valores que son la filosofía, la cultura, nuestra visión, todo eso lo tenemos que trasladar a un formato que nos permita a generar una conversación, un feedback constante con el que las personas también puedan involucrarse y que nos puedan dar mucha información de valor para poder marcar el camino. Lo que tenemos ahora para presentarles es un programa con el que nosotros podemos llevarles a ustedes la implementación de un podcast según el concepto que también podríamos ayudarles a resolver, a crear. Podemos ayudarles a crear esta estrategia de marketing de forma smart para crear el contenido de valor que conecte emocionalmente con el público, con la audiencia. Y no solamente de forma externa, sino también a nivel de comunicación interna en las organizaciones. Entonces, si ustedes están buscando una manera de conectar a su audiencia, pueden contactarnos para poder ayudarles a generar esta estrategia de marketing de contenidos enfocada en la creación de un podcast o vodcast. Estamos seguros en Explora que podemos ayudarles a desarrollar de forma contundente este tipo de estrategias. ¿Qué te ha parecido la sesión de hoy, Jackie? súper bien, súper bien. Yo encantada de que nos encontremos nuevamente.
De repente van a quedar muchas dudas sobre la parte neta de la producción, de la parte técnica, y yo encantada de contarles cómo trabajo yo. Obviamente hay muchas formas de hacer un podcast, tú sabes que también hay muchas formas de hacer un video, entonces de repente por ahí podemos ayudar a las personas que quieren compartir más información y más contenido a través de estas herramientas. Y yo feliz de que nos podamos encontrar por una de estas sesiones. Excelente. Si les gusta el contenido de misterio, les gusta el contenido de True Crime, los invito a escuchar mi podcast Lugares Misteriosos. Lo encuentran en todas las plataformas, también en Audio Player y en Spotify, Amazon Music y demás. Y en las redes estoy como @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram. Y en la biografía de Instagram tengo un link donde están las demás redes para no llenarlos un poco de información, pero es @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram y estoy en todas las plataformas de podcasting. Y también si les gustan los temas culturales, históricos, curiosos y demás, Interesante Historia es mi segundo podcast. Ese también está en Spotify, lo pueden encontrar en todas las plataformas y en Instagram como @interesantehistoria. También en Facebook como Interesante Historia. Y ahí los espero. Me pueden escribir directamente un DM para comentarme, para mandarme sugerencias, críticas y cualquier comentario, saludo. Yo siempre me alegro mucho de leerlos. Buenísimo. Y yo tengo que decir que soy un fan de tu podcast, Ay, Lugares gracias. Misteriosos, y que lo tengo en mi playlist en la parte top. Casi todas las semanas siempre estoy siguiéndolo. Así que ya me los he escuchado todos. Ay, gracias, gracias. Y como habrás podido ver, la experiencia, o sea, el camino va, digamos, va llegando a ciertos objetivos y va mejorando, ¿no? Y Ujú. eso es lo que me gustaría compartir con cualquier persona que quiera hacer su podcast, ya sea de contenido independiente, en una empresa y qué sé yo, para Ujú. que vean que hay un aprendizaje constante, ¿no? Y para eso estamos aquí en esta sesión y en futuras sesiones cuando se den, ¿no? Excelente, ya que ha sido un gusto enorme poder contar contigo en esta sesión, en este webinar, y seguramente al público, tanto como a mí, le encantará volver a tenerte en este espacio pronto. Y además hay algo que quiero reforzar, y es que en Explora tenemos unos programas de capacitación con asesoramiento con los que podemos ayudar a tu empresa en la implementación de un podcast. Como ya lo hemos visto, es una herramienta súper efectiva para crear un espacio de comunicación constante. Y en Explora Rocket School, la escuela de formación empresarial de Explora Marketing Digital, junto al expertise de Jackie Isa, puedes aprender a crear el tuyo, conociendo los fundamentos y estructuras para conectar con tu público. Contáctanos si deseas que llevemos este programa de formación a tu organización. Muy bien, Jackie, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos Gracias, viendo. Edu. Nos vemos. Chao, chao. Infinitas gracias a ti y a todo nuestro público por conectarse y espero que puedan participar en los comentarios. Nos gustaría ver sus preguntas, sus dudas y poder responderlas en breve tiempo. A ti que nos estás viendo, te deseo un gran viaje al éxito y a tu negocio le deseo un gran despegue hacia la conquista de su espacio en el universo digital. Hasta la próxima.